Me parece además muy positivo que se haya hecho este convenio, que se esté trabajando con el Instituto Internacional para el Transporte y el Desarrollo, con el ITDT, porque creo que los conozco, también trabajo con ellos en otros aspectos y realmente es un instituto del mayor prestigio y el mayor conocimiento a nivel internacional y creo que es una buena alianza para todos estos procesos. De manera que mis felicitaciones a los presidentes municipales y mi saludable envidia democrática a los tapatíos por la sociedad civil y los grupos empresariales tan progresistas que tienen. Ojalá tuviéramos más de ese tipo de organizaciones en las ciudades de América Latina. Muchas gracias, doctor. Pues está a su consideración si alguien me tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Darle al señor Peñalosa, ahora que hizo el recorrido por el centro, por lo que se pretenden ser las ciclorrutas en Guadalajara, desde su punto de vista y su experiencia, ¿considera que son factibles dadas las circunstancias de la ciudad que usted ya vio y criticó el sábado pasado? Yo estoy convencido de que son factibles. De nuevo, aquí son decisiones políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo estoy convencido de que hay espacio para las ciclorrutas o las ciclovías protegidas, las ciclovías permanentes, pero además recordemos siempre que estas son decisiones políticas. La vía puede usarse 100% para los carros, o 20% para los peatones y 80% para los carros, o 20% para los peatones, 15% para las bicicletas y 65% para los carros, o 100% para los peatones. Esto no hay ningún imperativo técnico alrededor de eso, son decisiones políticas. Es cómo la sociedad decide organizar y usar este espacio vial. Este es un espacio que le pertenece a todos los ciudadanos. Este espacio no le pertenece a los que conducen un automóvil. Este espacio le pertenece a todos los ciudadanos por igual y una sociedad a través de su democracia, a través de sus instancias políticas decide cómo distribuye este espacio. Por ejemplo, yo no conozco ninguna constitución en el mundo que incluya el derecho al estacionamiento. Hay toda clase de derechos, ¿no? Y las constituciones, sobre todo los países en desarrollo, tienen muchas páginas de derechos, no tantas obligaciones, pero derechos son páginas y páginas de derechos, pero ni por más derechos que haya visto el derecho al estacionamiento. Los gobiernos entonces tienen la obligación de proveer educación, de proveer salud, de proveer vivienda, de proveer empleo, pero no tienen la obligación de proveer estacionamiento. Esto es algo que debería proveerse de manera privada. Y por ejemplo, en muchas de estas vías que recorrimos hay automóviles estacionados de lado a lado de la vía. Simplemente con aprovechar uno de los costados de estas vías donde están estacionados los automóviles, habría un inmenso espacio para mejorar la infraestructura peatonal y de bicicletas. Entre otras, vale la pena señalar que en muchas ciudades del mundo están haciendo este tipo de cosas, como en París, que tiene un muy bajo uso del automóvil y aún así tienen como propósito en los 10 años próximos reducir en 40% el uso del automóvil. Y una de las cosas que están haciendo es eliminando estacionamientos, quitando estacionamientos y ampliando. En Europa hace 20 años los automóviles estacionaban en todas las banquetas. Poco a poco lo sacaron de las banquetas. Y ahora están sacándolos también de las espacios viales aledaños. En el mundo entero están haciendo infraestructura para bicicletas, y esto no es un tema nuevo, están haciéndolas en Nueva York, en Londres hay un proyecto para invertir $800 millones en ciclovías permanentes, están haciéndose, yo diría que es una tendencia en el mundo, los programas de uso de la bicicleta como está en Barcelona y en París. Yo estoy convencido que hacia el futuro las bicicletas van a tener una gran importancia, y una ciudad como Guadalajara, con un clima mejor que el del 99% de las ciudades en el mundo para las bicicletas, con una geografía plana, yo estoy convencido que puede tener un gran éxito en este campo. Hay otra cosa que es interesante, uno a veces piensa que en Holanda la gente utiliza más la bicicleta porque la sociedad es más igualitaria. Es decir, las bicicletas construyen igualdad, porque es que cuando dos ciudadanos se encuentran en bicicleta, o así una bicicleta cuesta $5.000 y la otra de 30, hay una relación de igualdad. Entonces, es bien interesante tener claro que
una sociedad más igualitaria es más fácil que la gente utilice la bicicleta, pero también yo creo que se produce el efecto de la otra manera. En una ciudad donde la gente utiliza más la bicicleta se construye más igualdad. Yo creo que ese también es un proceso que se da de esa manera, y obviamente ese tipo de legitimidad que tiene la organización social cuando hay más igualdad tiene múltiples beneficios. Mi pregunta va en el sentido de la responsabilidad que deben tener los gobiernos con los ciclistas y con los peatones. Hace un momento en el recorrido usted mencionaba que los gobiernos, tanto municipales como estatales, deberían garantizar este derecho de peatones y de ciclistas a no ser atropellados. Sí, yo he visto en el mundo que en los últimos años, en las últimas décadas, lo que ha tenido más éxito haciendo efectivas las garantías ciudadanas plasmadas en las constituciones han sido más las cortes que los parlamentos, que desafortunadamente a veces están sujetos. Digamos, en Estados Unidos han sido mucho más efectivas las sentencias judiciales para prohibir el uso de los cigarrillos y todo ese tipo de cosas que... Entonces yo creo que sería interesante que este tema se aproximara desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es decir, ¿es un derecho o no es un derecho movilizarse a pie sin peligro de que lo maten a uno? ¿Es un derecho constitucional? Entonces uno pensaría que si a un peatón lo atropellan en un sitio donde no hay una banqueta adecuada o donde los automóviles están encima de la banqueta, pues yo creo que el Estado es responsable. Y sería interesante ver cómo funcionarían las demandas en contra del Estado por no haber garantizado esos derechos y no haber protegido. Lo mismo con la bicicleta, porque es que la bicicleta realmente es una forma un poco más eficiente de caminar. La pregunta es si el Estado no es responsable cada vez que atropellan a un ciclista en un espacio donde no hay una infraestructura adecuada que proteja a los ciclistas. Yo creo que ese es un tema que está todavía por desarrollar, así como si los Estados consideraron que uno tenía derecho a no tener que respirar el humo de los que fuman cigarrillo al lado, y que podía restringirle ese tipo de libertades a otros de fumar porque obligaba a que uno respirara. Yo creo que aquí estamos hablando de unos peligros mucho mayores que los que se generan porque otro ciudadano fume cerca. De manera que yo creo que hay un campo muy interesante para ver lo que yo llamaría los nuevos derechos ciudadanos. ¿Serán que estos son derechos? Es decir, yo personalmente no pienso que tener una infraestructura para caminar con seguridad o para montar en bicicleta es simplemente algo simpático, arquitectónicamente simpático, sino que hay algo mucho más profundo ahí que yo creo que vale la pena elaborar a nivel constitucional y jurídico. Preguntarle, en Guadalajara y seguramente como en muchas ciudades, aquí están ganando por supuesto espacio los vehículos. Preguntarle, bueno, ya no hay estacionamientos, la gente se estaciona en doble fila, incluso sobre las banquetas. ¿Cómo podrá hacer para recuperar el espacio? Y si es que sería una solución el hecho de ir reduciendo estacionamientos o cajones de estacionamiento a fin de obligar al uso de la bicicleta. Bueno, yo creo que sí será necesario restringir el uso del automóvil de muchas maneras. En el mundo entero están restringiendo el uso del automóvil de muchas maneras, limitando el estacionamiento. En la mayoría de las ciudades más ricas y más sofisticadas del mundo restringen severamente el estacionamiento. En Tokio, en Hong Kong, en Nueva York, en Zúrich, en Londres, está severamente restringido el estacionamiento y cada vez lo restringen más. Y es una política explícita de los gobiernos restringir el estacionamiento presente para propiciar el uso del transporte público o de la bicicleta o de cualquier medio distinto. De manera que ese es el tipo de discusiones que habrá que dar y que los ciudadanos tendrán que dar. Obviamente que lo ideal es que los mismos ciudadanos den estas discusiones. Desafortunadamente los ciudadanos con más poder que se movilizan son los que han tenido el poder para tomar las decisiones y presionar las decisiones a los presidentes municipales y a los gobernadores, los presionan para que hagan pasos a desnivel, para que hagan vías amplias, para que hagan y en cambio, pero esto es yo creo que ya es hora de que los ciudadanos se eduquen más y entiendan que así no se van a aliviar los embotellamientos, que no se va a resolver el tema de que yo sí creo que hacia el futuro esa es la tendencia, y la tendencia en el mundo entero. Restringir el uso del automóvil y cobrar por el uso del automóvil y propiciar mejoramientos en lo peatonal. Además vale la pena recordar que México tiene un ingreso turístico muy importante y que Guadalajara podría tener una parte del ponqué turístico mucho más grande que la que tiene hoy y que eso depende fundamentalmente de la